Una pregunta inocente de una niña de la calle rompió el corazón de un millonario y cambió dos destinos para siempre. El rugido del Mercedes-Benz se detuvo bruscamente frente al imponente edificio del Banco Continental en el corazón de la Ciudad de México. Don Alejandro Herrera, uno de los hombres más poderosos del país, salió del vehículo con el rostro desencajado y las manos temblando como hojas al viento. A sus 54 años, había construido un imperio financiero que movía miles de millones de pesos cada día, pero esa mañana del martes 8 de abril se sentía como el hombre más derrotado del mundo. La llamada que había recibido minutos antes de su abogado, el licenciado Morales, aún resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. Alejandro, necesito que te sientes. Raúl Mendoza ha desaparecido con el 80% de los fondos del banco. Falsificó tu firma, creó empresas fantasma, transfirió todo a cuentas en el Caribe. En menos de 48 horas, si no hacemos un milagre, pierdes absolutamente todo. Raúl Mendoza no era solo su socio desde hacía 17 años. Era el hombre que había sido padrino de bautizo de sus gemelos, que había consolado a Alejandro cuando su esposa Sofía pidió el divorcio, que había estado a su lado en cada triunfo y cada fracaso. Era como el hermano que nunca tuvo, y ahora descubría que ese mismo hombre había pasado los últimos 3 años robándole sistemáticamente, destruyendo todo lo que habían construido juntos. La fortuna de 300 millones de pesos de Alejandro había desaparecido como humo. Las propiedades, los automóviles de lujo, las inversiones internacionales, todo estaba comprometido. Peor aún, podía terminar en la cárcel, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero que ni siquiera sabía que existía. Mientras caminaba por la banqueta hacia la entrada del rascacielos, que ostentaba su apellido en letras doradas, Alejandro sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral. Sus empleados no sabían nada todavía. En pocas horas tendría que despedir a cientos de familias, cerrar sucursales en todo el país, destruir los sueños de miles de personas que confiaban en él. Pero Alejandro no se percató de que alguien lo observaba desde esa misma banqueta todos los días durante los últimos 4 meses. Alguien que había notado su tristeza mucho antes de que él mismo se diera cuenta de que estaba perdido en su propia vida. Esperanza Morales tenía apenas 9 años, pero sus ojos color miel cargaban una sabiduría que solo quien ha sufrido desde pequeño puede desarrollar. Sentada en el mismo rincón de la acera junto a una jardinera abandonada, observaba el ir y venir de las personas importantes que entraban y salían de ese banco gigantesco. Pero entre todas esas personas, de trajes elegantes y zapatos brillantes, un hombre siempre captaba su atención. Era el señor mejor vestido de todos, que llegaba en el carro más lujoso, pero que jamás, ni una sola vez, sonreía. Esperanza lo veía gritar por el teléfono dentro del automóvil, salir azotando las puertas, caminar tan rápido que parecía huir de algún fantasma invisible. Ella no entendía de negocios ni de dinero, pero entendía perfectamente de pena. Y aquel hombre cargaba una pena muy profunda. Esperanza conocía la tristeza porque llevaba la suya propia desde muy chiquita. Su madre, Dolores, había perdido su trabajo de empleada doméstica 8 meses atrás, cuando descubrieron que consumía sustancias para soportar el dolor de haber sido abandonada por su esposo. Sin dinero para pagar la renta de su cuartito en la colonia Doctores, madre e hija terminaron en las calles del Distrito Federal. Durante meses habían dormido en cajeros automáticos, comido sobras de restaurantes, pedido monedas a los transeúntes. Esperanza aprendió a ser invisible, a no molestar a nadie, a aceptar los rechazos con una sonrisa melancólica. Pero también aprendió a observar a las personas, a entender cuándo alguien sufría por dentro, aunque por fuera pareciera tenerlo todo. Y por eso, esa mañana de martes, cuando vio a Alejandro salir del Mercedes con el rostro más desesperado que jamás había contemplado, Esperanza sintió algo contraerse en su pequeño pecho. Era como si pudiera sentir el dolor de él, mezclándose con su propio sufrimiento. Alejandro ni siquiera reparó en la niña cuando pasó junto a ella. Su mente estaba demasiado ocupada, tratando de encontrar una solución al desastre en que se había convertido su existencia. ¿Cómo le diría a sus hijos, Mateo y Valeria,
que su padre era un fracasado. ¿Cómo le explicaría a su exesposa Sofía que no podría seguir pagando la pensión alimenticia? ¿Cómo miraría al espejo sabiendo que había fallado a todas las personas que confiaron en él? Pero cuando Alejandro estaba a punto de traspasar las puertas de cristal del banco, algo lo detuvo en seco. Una vocecita dulce y cristalina que cortó el aire matutino como un rayo de sol, atravesando una tormenta. «Señor Rico, ¿por qué se ve tan lastimado?» Alejandro se quedó paralizado. Por un instante creyó haber imaginado esa voz. Se giró lentamente y vio a Esperanza sentada en el suelo de la banqueta con su ropita desgastada pero limpia, mirándolo directamente con esos ojos enormes llenos de curiosidad y compasión genuina. Nadie le había preguntado sobre sus sentimientos en años, ni sus hijos, ni su exesposa, ni sus empleados, ni sus supuestos amigos. Todos siempre querían saber sobre negocios, sobre ganancias, sobre oportunidades de inversión. Pero una niña desconocida, que obviamente no tenía nada material, estaba preguntándole por qué se veía lastimado. Alejandro se quedó ahí parado, observando a Esperanza, sin conseguir articular una sola palabra. Su cerebro, que normalmente funcionaba como una computadora resolviendo problemas financieros complejos, simplemente se bloqueó. ¿Cómo responder a una pregunta tan sencilla que nadie nunca le había formulado? Alejandro comenzó a hablar, pero su voz salió ronca, casi como un susurro. Se aclaró la garganta e intentó nuevamente. «No sé de qué hablas, pequeña». Pero Esperanza no desvió la mirada. Inclinó su cabecita hacia un lado, como hacen los niños cuando están tratando de comprender algo muy importante para ellos. «Usted siempre camina muy aprisa y nunca mira las cosas bonitas que hay alrededor», dijo ella con esa simplicidad devastadora que solo poseen los infantes. «Y sus ojitos siempre están aguaditos, como cuando uno quiere llorar pero no se puede». Alejandro sintió como si alguien hubiera acabado de arrancarle el traje y expuesto su alma desnuda para que todo el mundo la viera. Como una criatura de 9 años había logrado ver a través de toda su armadura, de todos sus trajes de diseñador, de toda su fachada de empresario exitoso. «¿Tú me observas?», preguntó Alejandro, su voz aún temblorosa. «A toda la gente que pasa por aquí la observo», respondió Esperanza, encogiendo sus hombros delgados. «Pero usted es el único que parece cargar una mochila muy pesada en el corazón. Mi mamá también se ponía así antes de enfermarse». Alejandro miró a su alrededor, como si de pronto hubiera despertado y se diera cuenta de dónde estaba realmente. Ahí estaba él, uno de los hombres más acaudalados de México, parado en la acera conversando con una niña de la calle. Cualquier persona que lo viera pensaría que había enloquecido completamente, y tal vez así fuera. «Tengo que irme», murmuró Alejandro, dándole la espalda a Esperanza y caminando rápidamente hacia la entrada del edificio. Pero mientras atravesaba el vestíbulo de mármol importado, mientras saludaba automáticamente a los empleados de seguridad, mientras subía en el elevador privado que lo llevaría al piso 30 donde estaba su oficina ejecutiva, Alejandro no conseguía sacarse de la cabeza la pregunta de la niña. ¿Por qué se ve tan lastimado? Durante toda la mañana, mientras enfrentaba reuniones desesperadas con abogados, contadores y directivos del banco, Alejandro escuchaba esa voz angelical resonando en su mente. Trataba de concentrarse en los gráficos que mostraban la magnitud del desfalco, en las proyecciones que indicaban cuánto tiempo faltaba para que la Procuraduría llegara a arrestarlo, en los documentos que necesitaba firmar para tratar de salvar al menos una fracción de su empresa. Pero cada vez que cerraba los ojos por un segundo, veía el rostrito de Esperanza, su expresión de preocupación sincera, sus ojos que parecían mirar directamente hasta el fondo de su alma atormentada. «Alejandro, ¿me estás poniendo atención?», le gritó el licenciado Morales, interrumpiendo sus pensamientos. «Perdón, ¿qué decías?». Alejandro sacudió la cabeza, intentando regresar a la realidad inmediata. «Te dije que tenemos una última opción. Si aceptas colaborar completamente con las investigaciones, entregar toda la información que tengas sobre Raúl, quizás logremos un acuerdo con la Fiscalía. Perderías todo tu patrimonio, pero no irías a la cárcel». Alejandro asintió mecánicamente, pero su mente seguía en otro lugar completamente distinto. Estaba pensando en cómo nunca se había fijado en que existían niños
viviendo en la intemperie justo enfrente de su banco. Estaba pensando en cómo había pasado 4 meses caminando por encima de una pequeña que claramente necesitaba ayuda urgente, sin siquiera verla. Estaba pensando en cuándo fue la última vez que alguien se preocupó genuinamente por sus sentimientos, sin esperar nada a cambio. El día transcurrió como una nebulosa de reuniones tensas, llamadas dramáticas y decisiones desesperadas. Alejandro firmó papeles que transferían sus propiedades a los acreedores, autorizó investigaciones exhaustivas en todas sus cuentas personales, despidió a empleados que habían trabajado fielmente con él durante más de 15 años. Con cada firma, con cada decisión, sentía como si estuviera enterrando una parte fundamental de sí mismo. Cuando finalmente salió del banco, ya eran pasadas las 10 de la noche. Las calles del centro histórico estaban prácticamente vacías, iluminadas únicamente por los faroles coloniales y los neones intermitentes de los pocos establecimientos que permanecían abiertos. Alejandro esperaba encontrar la banqueta desierta, pero cuando dirigió su mirada hacia el rincón donde había visto a Esperanza por la mañana, ella seguía ahí. Esta vez no estaba sola. Una mujer muy delgada, con ropas aún más deterioradas que las de la niña, yacía acostada sobre cartones al lado de ella. Por el cabello enmarañado y la forma irregular en que respiraba, Alejandro se dio cuenta de que estaba dormida o algo peor. «¿Ella está bien?», preguntó Alejandro acercándose despacio para no asustar a Esperanza. La niña levantó sus ojos hacia él y Alejandro vio que había estado llorando. Sus mejillas estaban húmedas y sostenía un papel arrugado en sus pequeñas manos. «Es mi mamá», dijo Esperanza con la voz quebrada por la emoción. «No se ha sentido bien desde esta tarde. A veces se pone así y no puede despertar como debe ser». Alejandro se arrodilló en la banqueta, sin importarle el traje de 4,000 pesos que llevaba puesto. De cerca pudo confirmar que Dolores sí estaba respirando, pero su piel lucía pálida y fría al tacto. «¿Desde cuándo está así?», preguntó Alejandro sintiendo una opresión dolorosa en el pecho. «Desde después de que oscureció», respondió Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. «Intenté despertarla para que comiéramos algo que me regalaron, pero no pudo. Tengo mucho miedo». Alejandro contempló a esa criatura, completamente sola en la calle con una madre enferma, y sintió algo resquebrajarse profundamente en su interior. Aquí estaba él, lamentándose por la pérdida de sus posesiones materiales, mientras una niña de 9 años enfrentaba una situación 1000 veces más grave, con un valor que él jamás podría tener. «Vamos a llevar a tu mamá al hospital», dijo Alejandro, sacando su teléfono celular del bolsillo del saco. «No, señor», Esperanza negó con la cabeza rápidamente. «El hospital cuesta mucho dinero y nosotras no tenemos. Y a veces llaman a la policía cuando ven gente como nosotras». «No te preocupes por el dinero», dijo Alejandro, ya marcando el número de su médico personal. «Y nadie va a llamar a ninguna policía. Te lo prometo». Mientras esperaba que llegara la ambulancia privada que había solicitado, Alejandro se sentó en el suelo junto a Esperanza, algo que jamás había hecho en toda su vida adulta. Por primera vez en décadas no le importaban las apariencias, no le importaba lo que la gente pudiera pensar, no le importaba su reputación social. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó Esperanza, observándolo con curiosidad genuina. Alejandro tardó mucho en responder porque él mismo no comprendía totalmente sus motivaciones. Todo lo que sabía con certeza era que, en el peor día de su vida, aquella niña había sido la única persona que se preocupó genuinamente por sus sentimientos. «Porque esta mañana me hiciste una pregunta que nadie me había hecho jamás», dijo Alejandro finalmente. «Y porque creo que tienes razón. Creo que realmente me veo muy lastimado». Esperanza sonrió por primera vez desde que él la conociera. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero que iluminó completamente su rostro sucio. «Mi mamá siempre me decía que cuando uno está lastimado, tiene que buscar algo hermoso para mirar», dijo ella. «A veces es una nube, a veces es un pajarito, a veces es una persona siendo buena con uno». Alejandro miró realmente a Esperanza, tal vez por primera vez en su vida adulta, mirando a una criatura sin prisa, sin distracciones, sin pensar en otras cosas, y se dio cuenta de que ella tenía toda la razón. Aún sucia, aún con ropa vieja, aún con lágrimas en los ojos,
Esperanza era una de las cosas más hermosas que había contemplado jamás. La ambulancia llegó 20 minutos después, y Alejandro acompañó a Esperanza y Dolores hasta el hospital privado más costoso de la ciudad. Mientras los médicos examinaban a Dolores, él se sentó en la sala de espera junto a Esperanza, que estaba asustada y confundida con todo ese movimiento desconocido. «Tu mamá va a estar perfectamente», dijo Alejandro, poniendo su mano sobre el hombro de la niña. «Los doctores de aquí son excelentes». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Esperanza. «Porque voy a asegurarme de que reciba la mejor atención médica posible», respondió Alejandro. «Es una promesa». Esa noche, mientras esperaba noticias sobre Dolores, Alejandro tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Había perdido su fortuna, su prestigio, su posición en la sociedad. Pero tal vez, solamente tal vez, había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un propósito verdadero para vivir. 4 días después de aquella noche en el hospital, Alejandro despertó en su mansión vacía con una llamada telefónica que haría que su mundo se desplomara aún más. Era el licenciado Morales, su abogado, y el temblor en su voz le indicó inmediatamente que las noticias serían devastadoras. «Alejandro, siéntate por favor. La situación se ha complicado mucho más desde ayer». Alejandro se incorporó en la cama king size, que pronto ya no sería suya, mirando hacia el jardín que había costado 80,000 pesos diseñar. En pocas semanas, otras personas estarían durmiendo en esa cama, disfrutando de ese jardín, viviendo en la casa que él había construido con tanto esfuerzo y orgullo. «Habla de una vez, Morales. ¿Qué pasó ahora?» «Raúl no solamente se llevó el 80% de los fondos, se llevó hasta el último peso, Alejandro. Absolutamente todo. Y algo peor, descubrimos que falsificó tu firma en préstamos millonarios con bancos estadounidenses. Debes $150 millones a acreedores internacionales. Si no pagamos en 25 días, van a iniciar un proceso legal internacional contra ti». Alejandro sintió como si el piso se hubiera abierto debajo de sus pies. $150 millones. Era una cantidad imposible de reunir, incluso vendiendo todo lo que poseía. Raúl no había simplemente robado su empresa, había destruido su vida de una manera tan completa que no quedaría ni siquiera la más mínima esperanza de comenzar de nuevo. «Hay más», continuó el licenciado Morales. «La Procuraduría General va a ejecutar una operación esta tarde. Tu nombre está en la lista de los investigados. Creen que participaste en el esquema de lavado de dinero». Alejandro colgó el teléfono y caminó hasta la ventana de su recámara, observando la alberca donde sus hijos solían jugar los fines de semana que venían a visitarlo. Mateo tenía 16 años y soñaba con estudiar ingeniería en Canadá. Valeria, de 13 años, quería ser veterinaria y acababa de entrar a la mejor escuela privada de la ciudad. ¿Cómo les diría que no podría seguir pagando ni siquiera sus colegiaturas? Pero mientras se vestía para enfrentar otro día de reuniones desesperadas, Alejandro no conseguía quitarse de la mente la imagen de Esperanza, sentada en esa banqueta fría, cuidando sola a su madre enferma. La niña enfrentaba una situación 1000 veces más difícil que la suya, y aún así había encontrado fuerzas para preocuparse por un extraño. Durante todo el trayecto al banco, Alejandro buscó a la pequeña en la acera, pero el lugar estaba vacío. Una extraña sensación de pérdida se apoderó de él, como si hubiera perdido algo importante que ni sabía que poseía. La mañana pasó en una sucesión de juntas tensas y descubrimientos demoledores. Alejandro descubrió que Raúl había usado el nombre de la empresa para comprar mansiones de lujo en Cancún, que había transferido millones a cuentas fantasma en Suiza, que había falsificado contratos con empresas que ni siquiera existían. Con cada nueva revelación, Alejandro sentía como si estuviera presenciando la autopsia de sus propios sueños, pero lo peor aún estaba por llegar. Durante una reunión crucial con los directores del banco, Alejandro fue informado de que tendría que despedir al 75% de los empleados antes del viernes. Eran personas que trabajaban con él desde hacía años, que confiaban en él, que tenían familias que mantener. ¿Cómo voy a mirar a los ojos de esa gente y decirles que van a perder sus empleos por mi incompetencia?, preguntó Alejandro, hundiendo la cara entre las manos. «Alejandro, fuiste traicionado», dijo Roberto, el director administrativo.
Nadie aquí te culpa por lo que sucedió, pero yo debería haberlo notado. Alejandro levantó la cabeza y sus ojos estaban enrojecidos. Raúl era mi socio desde hacía 17 años. ¿Cómo no me di cuenta de que estaba robando la empresa durante 3 años completos? La pregunta quedó sin respuesta, porque todos en la sala conocían la verdad que Alejandro estaba comenzando a descubrir. Se había vuelto tan obsesionado con el trabajo, tan enfocado en generar dinero, que había dejado de prestar atención a las personas que lo rodeaban, ni siquiera a su propio socio. Cuando finalmente salió del banco, ya pasaban de las 10 de la noche. Alejandro manejó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, solo tratando de postergar el momento de llegar a casa y enfrentar el silencio vacío de su mansión. Fue cuando, casi sin darse cuenta, se encontró nuevamente en la calle donde había conocido a Esperanza. Esta vez ella estaba ahí, sentada en el mismo rincón, pero sola. Alejandro estacionó el Mercedes y caminó hacia ella, sintiendo una mezcla extraña de alivio y preocupación. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, agachándose en la banqueta. Esperanza levantó los ojos y Alejandro vio que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y sostenía un papel arrugado en las manos. «Se la llevaron», dijo Esperanza con la voz entrecortada. «Unas personas del gobierno vinieron esta mañana y dijeron que ella estaba muy enferma para cuidarme. Se la llevaron a un lugar donde van a hacer que deje de usar medicinas malas». Alejandro sintió el corazón encogerse. Dolores había sido internada en una clínica de rehabilitación, probablemente por orden judicial. Era lo mejor para ella, pero significaba que Esperanza estaba completamente sola. «¿Y tú? ¿Dónde vas a quedarte?». «También querían llevarme a un lugar donde se quedan los niños que no tienen familia». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero me escapé. No quiero estar lejos de mi mamá». Alejandro miró alrededor, dándose cuenta por primera vez de lo peligrosa que se volvía esa calle después de anochecer. Una niña de 9 años, sola, durmiendo en la banqueta, estaba en peligro constante. «Esperanza, no puedes quedarte aquí sola. Es muy peligroso». «Sé cuidarme», dijo ella tratando de parecer valiente, pero Alejandro percibió el miedo en su voz. «Y además, no tengo a dónde ir». Alejandro se quedó en silencio por algunos momentos, observando a esa criatura que cargaba un peso mucho mayor de lo que sus pequeñas fuerzas deberían soportar. Y entonces, sin siquiera pensar bien en lo que estaba haciendo, escuchó su propia voz diciendo: «Puedes quedarte en mi casa». Esperanza lo miró con sorpresa, inclinando la cabeza hacia un lado como hacía cuando trataba de entender algo. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce bien». Alejandro tardó en responder porque él mismo no entendía completamente sus motivos. Todo lo que sabía era que, en los últimos 4 días, esa niña había sido la única persona que se había preocupado genuinamente por sus sentimientos, sin querer nada a cambio. «Porque ayer me hiciste una pregunta que nadie me había hecho jamás», dijo Alejandro finalmente. «Y porque creo que los dos estamos demasiado solos». Fue así como esa noche Alejandro llegó a casa acompañado de una niña de 9 años que cargaba todas sus pertenencias en una bolsa de plástico gastada. Mientras preparaba la habitación de huéspedes para Esperanza, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había cambiado radicalmente en apenas una semana. 7 días atrás era un millonario respetado, dueño de un banco próspero, con una rutina rígida y predecible. Hoy estaba en bancarrota, siendo investigado por la Procuraduría y albergando a una niña desconocida en su casa. Pero cuando vio a Esperanza saliendo del baño, vistiendo un pijama que había comprado para Valeria, pero nunca se usó, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía años, la sensación de que estaba haciendo algo realmente importante. «La cama es muy suavecita», dijo Esperanza, sentándose en la orilla de la cama individual. Nunca había dormido en una cama de verdad. «¿Nunca?», preguntó Alejandro sentándose a su lado. «Siempre dormimos en el suelo o en colchones viejos que la gente tiraba a la basura». Esperanza balanceó las piernas, que no llegaban al piso. «Mi mamá decía que algún día íbamos a tener una casa con camas de verdad, pero creo que lo decía nomás, para que no me pusiera triste». Alejandro miró a esa criatura, que a los 9 años ya había enfrentado más dificultades que la mayoría de las personas enfrentaban en toda su vida, y sintió una rabia profunda contra sí mismo.
¿Cuántas noches había perdido el sueño, preocupándose por inversiones, por ganancias, por números en hojas de cálculo, mientras existían niñas como Esperanza durmiendo en el suelo frío de la calle? Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Por qué me preguntaste si me veía lastimado ese día? ¿Por qué te importó un extraño? Esperanza se quedó en silencio por algunos momentos, balanceando las piernas y mirando sus propias manos. Mi mamá siempre decía que uno reconoce la tristeza porque ya sintió tristeza, dijo ella finalmente, y usted parecía cargar el mismo peso que ella cargaba antes de enfermarse, como si hubiera perdido algo muy importante y no supiera cómo encontrarlo otra vez. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo una niña conseguía tener una percepción tan profunda sobre sentimientos que él mismo no lograba entender? ¿Y qué decía tu mamá que debíamos hacer cuando veíamos a alguien triste? Decía que a veces una palabra bonita es la única medicina que la persona necesita. Esperanza sonrió tímidamente. Que uno nunca sabe cuándo va a ser el ángel de alguien sin ni darse cuenta. Tras Alejandro tuvo que levantarse de la cama y caminar hasta la ventana para que Esperanza no viera las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. En un momento de completo desespero, cuando pensaba que había perdido todo, una niña de 9 años había aparecido en su vida para enseñarle sobre compasión, sobre mirar más allá de las apariencias, sobre lo que realmente importaba. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en cómo había pasado años quejándose de problemas pequeños, mientras Esperanza enfrentaba desafíos gigantescos con una dignidad que él jamás había tenido. Pensó en sus propios hijos, Mateo y Valeria, que tenían todo lo que necesitaban, pero rara vez mostraban la gratitud y la sabiduría que Esperanza poseía naturalmente. Pero principalmente, Alejandro pensó en la pregunta que ella le había hecho: ¿por qué se ve tan lastimado? Y por primera vez en años, tuvo el valor de responder honestamente, aunque fuera solo para sí mismo. Estaba lastimado porque había construido una vida basada en cosas que podían perderse en cualquier momento. Estaba lastimado porque tenía millones en el banco, pero no tenía una sola persona con quien pudiera compartir sus preocupaciones reales. Estaba lastimado porque sus propios hijos lo veían más como un proveedor que como un padre. Estaba lastimado porque se había convertido en un extraño para sí mismo, un hombre que sabía el precio de todo, pero no conocía el valor de nada. En la mañana siguiente, Alejandro despertó con el aroma de café y huevos revueltos. Bajó a la cocina y encontró a Esperanza tratando de preparar el desayuno, parada en una silla para alcanzar la estufa. «No necesitas hacer esto», dijo Alejandro, corriendo a ayudarla. «Siempre le hacía el desayuno a mi mamá», respondió Esperanza. «Y usted fue bueno conmigo ayer. Es lo menos que puedo hacer». Alejandro miró a esa criatura que, aun habiendo perdido todo, aún encontraba formas de retribuir gentilezas, y sintió algo moverse profundamente en su pecho. Por primera vez en décadas, alguien estaba cuidándolo, no porque le pagaran para hacerlo, no porque quisiera algo a cambio, sino simplemente por gratitud. Mientras desayunaban juntos, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambas vidas. Había perdido su fortuna, su empresa, su posición social, pero tal vez era exactamente eso lo que necesitaba para encontrar lo que realmente importaba. «Esperanza, mientras tu mamá se está curando, ¿quieres quedarte aquí conmigo?» Los ojos de Esperanza se iluminaron de una forma que Alejandro nunca había visto. Era como si él acabara de ofrecerle el universo entero. «¿De verdad? ¿No se va a arrepentir y me va a mandar?» «Nunca», dijo Alejandro, y por primera vez en semanas sonrió de verdad. «Creo que los dos podemos aprender mucho el uno del otro». Y fue así como Alejandro Herrera, que había perdido 300 millones de pesos en una semana, descubrió que había ganado algo mucho más valioso, una razón para despertar en las mañanas que no tenía nada que ver con dinero y todo que ver con el amor. Pero Alejandro aún no sabía que los mayores desafíos apenas estaban comenzando. La Procuraduría estaba en camino. Sus acreedores internacionales no iban a esperar mucho más, y tendría que tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su nueva perspectiva de vida, sino también su valor para proteger a la niña que se había vuelto más importante para él que todos los negocios del mundo. La tormenta apenas estaba comenzando, pero por primera vez en años,
Alejandro no la enfrentaría solo. Los golpes en la puerta a las 5 de la mañana hicieron que Alejandro saltara de la cama con el corazón desbocado. Aún en pijama, corrió escaleras abajo, temiendo que fuera la Procuraduría o algún agente judicial viniendo a embargar sus bienes. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer de mediana edad, vestida con ropa sencilla y cargando un portafolio lleno de documentos. Señor Alejandro Herrera, mi nombre es Claudia Vega, soy trabajadora social del DIF. Vengo por la niña Esperanza Morales. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. De alguna manera, el sistema había descubierto que Esperanza estaba en su casa, y ahora vendrían a llevársela. La única luz que había encontrado en medio del caos de su vida estaba a punto de serle arrancada. ¿Cómo supieron que está aquí?, preguntó Alejandro, tratando de controlar la desesperación en su voz. No lo sabíamos, respondió Claudia frunciendo el ceño. En realidad, la estamos buscando desde hace una semana. Esperanza se escapó del albergue temporal el día que internaron a su madre. ¿Usted sabe dónde está? Alejandro dudó. Si decía la verdad, se llevarían a Esperanza inmediatamente. Pero si mentía y lo descubrían después, las consecuencias podrían ser aún peores. En ese momento de indecisión, una vocecita conocida resonó detrás de él. «Estoy aquí, señora Claudia». Alejandro se volteó y vio a Esperanza bajando las escaleras, vistiendo el pijama que él le había comprado, con el cabello aún revuelto por el sueño. Se veía tan pequeña y vulnerable que Alejandro sintió un impulso protector que jamás había experimentado. «Esperanza, niña, nos diste mucho trabajo», dijo Claudia, entrando a la casa sin ser invitada. «No puedes simplemente escaparte así. Tenemos protocolos que seguir, procedimientos para garantizar tu seguridad». «Estoy segura aquí», respondió Esperanza caminando hasta Alejandro y tomando su mano con una confianza que lo sorprendió. Claudia miró alrededor de la mansión lujosa, después a Alejandro en su pijama de seda y finalmente a Esperanza, que lo abrazaba con la familiaridad de quien ya se sentía en casa. «Señor Herrera, usted comprende que no puede simplemente adoptar a una niña sin pasar por los trámites legales correspondientes. Existen verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias. No estoy tratando de adoptar a nadie», dijo Alejandro rápidamente. Ella estaba sola en la calle y no podía dejarla ahí. Y agradezco su buena intención, pero Esperanza necesita estar bajo supervisión adecuada mientras su madre se recupera. Tiene que venir conmigo». Alejandro vio las lágrimas formándose en los ojos de Esperanza y sintió algo feroz despertar dentro de él. En los últimos días esa niña se había vuelto más importante para él que cualquier negocio que hubiera cerrado jamás. ¿Y si me convirtiera en un hogar temporal autorizado? ¿Existe esa posibilidad? Claudia lo estudió por algunos momentos, claramente sorprendida por la pregunta. Existe, pero es un proceso complejo. Verificación de antecedentes criminales, evaluación financiera, entrevistas psicológicas, curso de capacitación. Toma meses ser aprobado. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, Esperanza se queda en el albergue institucional. Alejandro miró a Esperanza, que aún sostenía su mano, y tomó la decisión más importante de su vida. Entonces comencemos el proceso hoy mismo, pero hasta ser aprobado puedo visitarla todos los días. Señor Herrera, Claudia suspiró, usted apenas conoce a esta niña. ¿Por qué está dispuesto a pasar por todo esto? Alejandro se arrodilló frente a Esperanza, mirando directamente a sus ojos color miel que habían cambiado su perspectiva de vida. «Porque ella me salvó cuando ni sabía que necesitaba ser salvado», dijo él, su voz cargada de emoción. «Y porque toda niña merece tener a alguien que luche por ella». 2 horas después, Alejandro estaba sentado en el albergue infantil más triste que había visto en su vida. Las paredes descarapeladas, los juguetes rotos, el olor a desinfectante que no lograba enmascarar el aroma del abandono. Todo aquello hacía que su corazón doliera pensando en Esperanza en ese ambiente. «Va a estar bien aquí», dijo la directora del albergue, doña Mercedes, una mujer bondadosa pero claramente abrumada. «Tenemos 19 niños actualmente y solo 2 cuidadoras. Hacemos lo mejor que podemos». Alejandro miró alrededor y vio niños de varias edades, algunos jugando solos, otros simplemente sentados mirando al vacío.
Lo que más le impactó fue el silencio. No era normal que los niños estuvieran tan callados. ¿Por qué están tan apáticos?, preguntó Alejandro. El abandono deja cicatrices profundas, respondió doña Mercedes. La mayoría de estos niños ya fueron devueltos por familias adoptivas o pasaron por situaciones traumáticas. Aprenden a no apegarse, a no tener expectativas. Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podría dejar a Esperanza en ese lugar, sabiendo que acababa de encontrar un poco de estabilidad y alegría? Doña Mercedes, ¿puedo hacer una donación para mejorar las condiciones aquí? La mujer lo miró con sorpresa y esperanza. Por supuesto, señor Alejandro. Cualquier ayuda sería bienvenida. Necesitamos de todo: comida, ropa, juguetes, reparaciones. No estoy hablando de una donación pequeña. Alejandro la interrumpió. Estoy hablando de una cantidad sustancial, lo suficiente para contratar más personal, remodelar el edificio, comprar equipo apropiado. Señor, eso sería maravilloso, pero ¿tiene idea de cuánto costaría? Alejandro sonrió por primera vez en ese día terrible. Hasta hace una semana tenía 300 millones de pesos. Perdí casi todo, pero aún tengo lo suficiente para hacer la diferencia en las vidas de estos niños. Fue así como Alejandro descubrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de decenas de niños abandonados. En los días siguientes, mientras visitaba a Esperanza religiosamente en el albergue, comenzó a elaborar un plan que transformaría esa institución triste en un lugar donde los niños podrían realmente ser niños. Pero su nueva misión enfrentaría obstáculos que él ni imaginaba. Durante una de sus visitas a Esperanza, Alejandro recibió una llamada que hizo que sus manos temblaran. «Alejandro, necesito que vengas a la oficina inmediatamente», dijo el licenciado Morales. «La Procuraduría estuvo aquí. Tienen una orden de aprehensión contra ti». Alejandro miró a Esperanza, que jugaba con otros niños en el patio del albergue, y sintió como si el mundo se estuviera desplomando nuevamente. ¿Cómo podría protegerla si estaba en la cárcel? ¿Por cuánto tiempo puedo permanecer prófugo?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. «Alejandro, no puedes huir. Eso solo empeorará las cosas. Necesitamos presentarnos e intentar un amparo». «¿Cuánto tiempo tengo?» «Algunas horas, máximo. Ya estuvieron en tu casa». Alejandro colgó el teléfono y caminó hasta Esperanza, que corrió a abrazarlo en cuanto lo vio acercarse. «Señor Alejandro, llegó más temprano hoy», sonrió ella, y esa sonrisa casi partió el corazón de él. «Esperanza, necesito hablarte de algo muy importante». Se sentaron en una banca bajo el único árbol del patio, y Alejandro trató de encontrar palabras para explicar algo que él mismo no entendía completamente. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué me veía lastimado ese día?» «Me acuerdo. Estaba lastimado porque había perdido mucho dinero por culpa de una persona mala que me engañó, y ahora la policía piensa que yo también hice cosas malas». Esperanza lo miró con esos ojos profundos que parecían ver su alma. «Pero usted no hizo nada malo, ¿verdad?» «No, no hice nada malo. Pero a veces, aun cuando uno no hizo nada malo, tiene que demostrar que es inocente. ¿Y cómo se hace eso? Hablando con jueces, con abogados. Es complicado y puede tomar tiempo». Esperanza se quedó en silencio por algunos momentos, balanceando las piernas como siempre hacía cuando estaba pensando, ¿se va a tener que ir? Alejandro sintió las lágrimas quemar sus ojos. «Por un tiempo, tal vez. Pero te prometo que voy a regresar, y prometo que voy a seguir cuidándote sin importar lo que pase». «¿Señor Alejandro?» «Sí. Mi mamá siempre decía que cuando uno hace lo correcto, Dios lo cuida. Usted está haciendo lo correcto conmigo, con los otros niños de aquí, entonces sé que va a estar bien». Alejandro abrazó a Esperanza con fuerza, tratando de grabar ese momento en su memoria para los días difíciles que se avecinaban. Como una niña de 9 años, conseguía tener más fe y sabiduría que la mayoría de los adultos. «Esperanza, mientras esté fuera, quiero que me prometas algo». «¿Qué?» «Promete que vas a seguir estudiando, vas a ser educada con todos aquí, y siempre vas a recordar que eres una niña muy especial». «Lo prometo. ¿Y usted me promete que va a regresar?» «Te lo prometo». 3 horas después, Alejandro se entregó en las oficinas de la Procuraduría, acompañado del licenciado Morales y un equipo de abogados penalistas. Mientras era conducido a la celda, pensaba en Esperanza.
probablemente preguntándose por qué él no había aparecido para la visita de la tarde. Pero Alejandro no sabía que Esperanza había pedido a doña Mercedes que llamara a la procuraduría preguntando por él. Y cuando supo que había sido arrestado, la niña hizo algo que sorprendió a todos los adultos a su alrededor. «Doña Mercedes, ¿puedo escribir una carta al juez?» «¿Al juez? ¿Por qué, mi niña?» «Para contarle quién es el señor Alejandro de verdad, para contarle que me salvó cuando estaba sola en la calle, que quiere ayudar a todos los niños de aquí, que es una persona buena». Doña Mercedes miró a esa niña de 9 años, con sus ojos determinados y su fe inquebrantable, y sintió algo moverse en su corazón. «¿Sabes qué, Esperanza? Creo que vamos a hacer algo mejor que una carta». Al día siguiente, doña Mercedes apareció en la oficina del licenciado Morales con Esperanza y otros 6 niños del albergue. «Licenciado, estos niños quieren declarar a favor del señor Alejandro. Quieren contarle al juez sobre las cosas buenas que él hizo por ellos». El licenciado Morales miró a esos niños, algunos aún muy pequeños, y sintió una emoción que no esperaba sentir en un caso criminal. «Niños, ¿saben que esto tal vez no cambie nada en el caso del señor Alejandro?» «Lo sabemos», respondió Esperanza, hablando por todos, «pero también sabemos que a veces las personas necesitan escuchar la verdad, y la verdad es que el señor Alejandro tiene un corazón bueno». Mientras tanto, en la celda de la Procuraduría, Alejandro no sabía que una niña de 9 años había movilizado a otros niños abandonados para luchar por él. No sabía que su única visita en los últimos días, una visita que había comenzado como caridad, se estaba transformando en la mayor demostración de amor incondicional que había recibido jamás. Alejandro había perdido su fortuna, su empresa, su libertad, pero estaba a punto de descubrir que había ganado algo que el dinero no podía comprar, una familia que lo amaba no por lo que poseía, sino por lo que se había convertido. Y Esperanza, a los 9 años de edad, estaba a punto de enseñarle a un tribunal entero una lección sobre perdón, sobre segundas oportunidades y sobre cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables. La batalla por la verdad apenas estaba comenzando, pero Alejandro no lucharía solo. Tenía una pequeña guerrera de su lado, armada únicamente con la verdad y con un corazón que se negaba a abandonar a las personas que amaba. En la 4ª noche en la celda, Alejandro despertó con el sonido de llaves chocando contra los barrotes. Era casi medianoche, y un guardia que no conocía estaba abriendo su puerta con una expresión extraña en el rostro. «Herrera, tienes una visita. Y mira, en 25 años trabajando aquí, nunca había visto algo igual a lo que está pasando allá afuera». Alejandro se levantó confundido, arreglando la ropa arrugada que usaba desde hacía 4 días. ¿Quién visitaría a un sospechoso de lavado de dinero en plena madrugada? Cuando llegó a la sala de visitas, casi no pudo creer lo que vio. Esperanza estaba sentada a la mesa, acompañada del licenciado Morales, doña Mercedes, y de una mujer que Alejandro reconoció inmediatamente, aunque estaba delgada y pálida. Dolores, la madre de Esperanza, había salido de la clínica de rehabilitación específicamente para estar ahí. «¡Mamá!». Alejandro sintió las lágrimas brotar instantáneamente. Ver a Dolores limpia, con los ojos claros y enfocados, fue como presenciar un milagro. «Señor Alejandro». Esperanza saltó de la silla y corrió a abrazarlo. «Le dije a todos que usted no hizo nada malo. Mi mamá salió de la clínica solo para contar la verdad sobre usted». Alejandro miró a Dolores, que se levantó despacio, aún frágil de la recuperación, pero con una determinación en los ojos que él jamás había visto. «Señor Alejandro», dijo Dolores, su voz ronca pero firme, «mi hija me contó todo lo que usted hizo por nosotras, y vine aquí para devolverle el favor». «Dolores, usted debería estar descansando, recuperándose». «No», ella negó con la cabeza con fuerza. «Usted salvó a mi hija cuando yo no podía ni salvarme a mí misma. Ahora es mi turno de salvarlo a usted». El licenciado Morales se acercó a la mesa, con una sonrisa que Alejandro no veía desde hacía semanas. «Alejandro, Dolores tiene información que puede cambiar completamente tu caso. Ella conocía a Raúl Mendoza mucho antes que tú». Alejandro se sentó lentamente, tratando de procesar esa revelación bombástica. «¿Cómo es eso? ¿Se conocían?». Dolores respiró profundamente antes de comenzar a hablar.
Hace 6 años, yo trabajaba como empleada de limpieza en el edificio donde estaba la oficina particular de Raúl. Un día, por accidente, lo vi quemando documentos en el baño. Eran papeles de su banco, señor Alejandro. Contratos, transferencias, cosas que una empleada de limpieza no debería entender, pero mi difunto esposo trabajaba en un banco, así que reconocí algunos términos. Alejandro agarró la mesa, sintiendo que las piernas se le debilitaban. ¿Viste a Raúl destruyendo evidencias hace 6 años? Lo vi. Y cuando le pregunté si necesitaba ayuda con la basura, se puso nervioso. Me ofreció dinero para que olvidara lo que había visto. En ese tiempo necesitaba mucho dinero, así que acepté. Pero guardé cenizas de los papeles, señor Alejandro. Todavía las tengo. El licenciado Morales golpeó el puño en la mesa, eufórico. Alejandro, ¿entiendes? Si logramos recuperar fragmentos de esos documentos, podemos probar que Raúl planeaba esto desde hace años, que fuiste víctima, no cómplice. Pero Dolores aún no había terminado. Hay más. Después de ese día, Raúl me buscó varias veces. Me daba dinero, pagaba mi renta, decía que era para que me quedara callada. Yo pensaba que era bondad de él, pero ahora entiendo que me estaba comprando. Y cuando dejé de aceptar su dinero, fue cuando empezaron mis problemas con las drogas. Alejandro miró a esa mujer valiente, que estaba arriesgando su propia recuperación para salvarlo, y sintió una gratitud profunda que no podía expresar con palabras. Dolores, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está exponiendo así? Dolores miró a Esperanza, que estaba sosteniendo la mano de Alejandro, y su rostro se iluminó con un amor puro y poderoso. Porque por primera vez en años, mi hija tiene esperanza en los ojos, porque habla de usted como si fuera familia, y porque... Dolores hizo una pausa, limpiando una lágrima. Porque usted hizo por ella lo que yo no pude hacer. Le dio seguridad, cariño, le mostró que vale algo en este mundo. Esperanza se levantó y abrazó a su madre y a Alejandro al mismo tiempo, creando un momento tan emotivo que hasta el guardia en la puerta tuvo que voltear el rostro para disimular la emoción. Ahora somos una familia de verdad, dijo Esperanza con la simplicidad devastadora de los niños. Yo, mi mamá y mi señor Alejandro. 3 días después, Alejandro fue liberado bajo fianza, gracias al testimonio de Dolores y al análisis preliminar de los fragmentos de documentos que ella había guardado, pero su primera parada no fue en casa ni en la oficina de su abogado. Fue en el albergue, donde Esperanza lo esperaba con un regalo que hizo que su corazón casi explotara de emoción. «Señor Alejandro, mire lo que hice para usted». Esperanza corrió hacia él sosteniendo un dibujo coloreado con crayones. Era un dibujo sencillo, pero que tocó a Alejandro más profundamente que cualquier obra de arte cara que hubiera comprado jamás. Mostraba 2 muñequitos tomados de la mano, uno alto con traje y otro pequeño con vestido, frente a una casa con flores en el jardín. Arriba, escrito con la caligrafía incierta de una niña de 9 años, estaba: «Mi nueva familia». Esperanza, este dibujo es la cosa más hermosa que me han regalado en toda mi vida. ¿En serio? ¿Más bonito que sus carros y sus joyas? Alejandro se arrodilló frente a ella, mirando directamente a sus ojos. Mucho más hermoso, porque este dibujo fue hecho con amor, y el amor es la única cosa que realmente vale algo en este mundo. En ese momento, doña Mercedes se acercó con una expresión preocupada. «Señor Alejandro, necesito hablar con usted sobre algo importante». Se alejaron de Esperanza, que siguió jugando con otros niños. «¿Qué pasó, doña Mercedes?» «Es sobre su propuesta de remodelar el albergue. Recibí la visita de unos hombres esta mañana, diciendo que representan a sus acreedores. Afirmaron que cualquier donación que usted haga puede ser considerada ocultación de patrimonio». Alejandro sintió el mundo desplomarse nuevamente. Aún siendo inocente, seguía siendo perseguido por las consecuencias de la traición de Raúl. ¿Realmente pueden impedir la donación? Pueden. Y dijeron que si usted insiste, van a cuestionar su aptitud para cuidar de Esperanza. Alejandro miró a Esperanza, que reía mientras enseñaba a otros niños a dibujar, y sintió una rabia fría crecer en su pecho. Raúl no solo había robado su dinero, había robado su capacidad de ayudar a personas que realmente lo necesitaban, pero esa noche, solo en su mansión vacía, que pronto también sería tomada por los acreedores,
Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no podía usar su dinero para ayudar, usaría algo mucho más poderoso: su experiencia, su conocimiento, su red de contactos. Alejandro llamó a cada empresario que conocía, a cada cliente al que había ayudado a enriquecerse, a cada persona que le debía favores, pero esta vez no estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo algo mucho más valioso: tiempo, atención y compasión. Roberto, soy Alejandro Herrera. Sé que escuchaste sobre mi situación, pero necesito pedirte un favor que no tiene nada que ver con dinero. Una a una, Alejandro fue haciendo llamadas, contando la historia de Esperanza, del albergue, de los niños abandonados que necesitaban esperanza, y para su sorpresa, descubrió que muchas personas ricas estaban cansadas de acumular bienes y dispuestas a encontrar un propósito verdadero. En 2 semanas, Alejandro había creado una red de empresarios dispuestos a adoptar el albergue como proyecto personal. Cada uno contribuiría no solo con dinero, sino con tiempo, visitando a los niños, ofreciendo actividades, creando vínculos genuinos. Pero el momento más emotivo llegó cuando Alejandro llevó a Esperanza a conocer la nueva realidad que habían creado juntos. «Señor Alejandro, ¿por qué hay tanta gente diferente aquí hoy?», preguntó Esperanza, viendo adultos bien vestidos jugando con los niños del albergue. «Porque tú me enseñaste algo muy importante, Esperanza». «¿Qué?». «Que cuando uno comparte amor, no disminuye, se multiplica». Esperanza miró alrededor, viendo niños que antes estaban solos y tristes ahora riendo y jugando con adultos que habían decidido hacer la diferencia. Y su rostrito se iluminó de una forma que Alejandro jamás olvidaría. «¿Quiere decir que ahora todos estos niños van a tener tíos y tías como yo lo tengo a usted?». «Exactamente. ¿Y van a aprender que son especiales como usted me enseñó?». «Sí, Esperanza. Todos van a aprender». Esa tarde, mientras observaba a Esperanza enseñar a un empresario millonario a hacer pulseras de chaquiras, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No era acumular riquezas, no era impresionar personas, no era tener poder sobre otros, era multiplicar amor, era mostrar a niños abandonados que tenían valor, era transformar corazones endurecidos por el éxito en corazones capaces de compasión. Alejandro había perdido 300 millones de pesos, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la certeza de que su vida tenía significado, de que cada día podía hacer la diferencia en la vida de alguien, de que el amor verdadero era la única riqueza que realmente importaba. Y cuando Esperanza corrió a abrazarlo al final de ese día mágico, susurrando: «Gracias por enseñarme que soy especial, señor Alejandro», él supo que se había convertido en el hombre más rico del mundo. No en dinero, en propósito, en amor, en vida verdadera. El teléfono sonó a las 5 de la mañana de un miércoles, y Alejandro contestó con el corazón ya acelerado. Las llamadas a esa hora solo traían malas noticias. Pero la voz del otro lado de la línea hizo que sus lágrimas brotaran instantáneamente. «Papá, soy Mateo. Yo vi el reportaje sobre ti en las noticias, sobre lo que estás haciendo con los niños del albergue». Alejandro se sentó en la orilla de la cama, apenas pudiendo creer que estaba escuchando la voz de su hijo de 16 años. Hacía 4 meses que Mateo no hablaba con él, desde que se enteró de la bancarrota y el arresto. «Mateo, hijo mío, ¿cómo estás?». «Estaba enojado contigo, papá. Pensaba que habías mentido a mamá y a nosotros, que habías hecho cosas malas». La voz de Mateo temblaba. «Pero entonces vi a esa niña, a Esperanza, hablando en la televisión sobre ti, y ella habló de ti de una manera que nunca había escuchado a nadie hablar». Alejandro recordó la entrevista que Esperanza había dado 4 días antes, cuando los periodistas descubrieron la historia del millonario que había perdido todo, pero encontrado una nueva familia. La niña, con su honestidad conmovedora, había hablado sobre cómo Alejandro la salvó de la calle, cómo visitaba el albergue todos los días, cómo enseñó a otros niños a soñar en grande. ¿Qué dijo Mateo? Dijo que eras el primer adulto que realmente la escuchaba, que la mirabas como si fuera la persona más importante del mundo, y me di cuenta de que yo nunca me sentí así contigo, papá. Alejandro sintió como si alguien hubiera perforado su pecho. Sus propios hijos
No se sentían valorados por él de la forma como una niña desconocida se sentía. Mateo, yo... No, papá. Déjame terminar. Quiero conocerla. Quiero conocer a Esperanza. Y quiero intentar ser tu hijo de verdad, no solo alguien a quien mantienes económicamente. 2 horas después, Alejandro estaba en la puerta de la escuela de Mateo, esperando que su hijo saliera para lo que sería la conversación más importante de sus vidas. Cuando vio al muchacho de 16 años caminando hacia él, Alejandro se dio cuenta de cuánto había perdido en esos años, obsesionado con el trabajo. Mateo estaba casi de su estatura, tenía la voz más grave, parecía más hombre que adolescente. «Hola, papá. Hola, hijo». Se abrazaron ahí en la banqueta, y Alejandro sintió que estaba abrazando a un extraño que llevaba su sangre. ¿Cómo había permitido que esto pasara? «Mateo, antes que nada, necesito pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por haber sido un padre ausente, por haber priorizado el trabajo en lugar de ustedes, por solo aparecer en tu vida para regañarte o exigirte calificaciones». Mateo miró al suelo, moviendo una piedrita con el pie. «Papá, ¿puedo ser honesto?» «Claro. A veces fingía estar enfermo solo para ver si cancelarías una junta para quedarte conmigo, pero siempre mandabas a Carmen a llevarme al médico». Alejandro sintió el corazón despedazarse. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que sus hijos estaban suplicando por su atención? «Mateo, te prometo que eso va a cambiar. No sé cuánto dinero voy a tener en el futuro. No sé ni si voy a tener casa para que me visiten, pero te prometo que voy a estar presente de verdad en tu vida. Eso es lo que quiero, papá. No necesito dinero, casa grande, carro caro. Solo quiero tener un papá que se preocupe por mí». Esa tarde, Alejandro llevó a Mateo a conocer a Esperanza en el albergue. El encuentro entre los dos fue mágico, de una forma que Alejandro jamás esperó. Esperanza, con su simplicidad natural, hizo reír a Mateo por primera vez en meses, enseñándole a hacer pulseras de chaquiras y contándole historias sobre su vida en la calle con una ligereza que solo los niños pueden tener. «Mateo, ¿sabías que tu papá llora a escondidas cuando ve niños tristes?», dijo Esperanza, mientras escogía cuentas coloridas para la pulsera. «¿Llora de verdad?». Mateo miró sorprendido a Alejandro. «Llora sí, y siempre habla de ustedes con mucho amor. Dice que ustedes son las personas más importantes de su vida». Alejandro vio los ojos de Mateo llenarse de lágrimas y se dio cuenta de que Esperanza estaba haciendo algo que él nunca había logrado. Estaba construyendo un puente entre padre e hijo solo con su honestidad pura. «Esperanza», dijo Mateo, «¿quieres ser mi hermanita?». La pregunta salió tan natural que dejó a Alejandro sin respiración. Esperanza dejó de hacer la pulsera y miró a Mateo con esos ojos enormes. «¿De verdad? ¿Quieres ser mi hermano?». «Quiero. Y quiero enseñarte a jugar videojuegos y a andar en bicicleta, y todas las cosas que hacen los hermanos mayores». Esperanza saltó del suelo y abrazó a Mateo con tanta fuerza que casi lo tiró. Alejandro tuvo que salir de la sala por algunos minutos para llorar solo, emocionado por la facilidad con que el amor estaba floreciendo entre sus hijos. Pero la sorpresa mayor aún estaba por venir. Al final de la tarde, cuando estaban saliendo del albergue, Mateo preguntó: «Papá, ¿puedo llamar a Valeria? Quiero que ella también conozca a Esperanza». Valeria, de 13 años, era más reservada que Mateo, aún dolida por el divorcio de sus padres y por la ausencia del padre. Pero cuando llegó al albergue al día siguiente, algo mágico volvió a suceder. Esperanza corrió hacia ella como si fueran amigas de toda la vida. «Tú eres Valeria. Tu papá habla de ti todo el tiempo. Dijo que bailas como una princesa». Valeria, que había llegado con una expresión cerrada, sonrió por primera vez. «¿Quieres ver? Puedo enseñarte algunos pasos básicos». Y fue así como Alejandro vio a su hija de 13 años enseñando ballet a una niña de 9 años en el patio de un albergue, ambas riendo como si fueran hermanas de verdad. Otros niños se unieron, y pronto había una pequeña clase de danza sucediendo espontáneamente. «Papá», Valeria se acercó a él al final de la tarde, «¿puedo decirte algo?». «Claro, mi princesa. Estaba enojada contigo por el divorcio, por el dinero que perdimos, por todo. Pero viéndote aquí, viendo cómo Esperanza y los otros niños te aman, me di cuenta de que no cambiaste porque perdiste dinero. Cambiaste porque encontraste algo». «¿Qué encontré?». «Te encontraste a ti mismo, papá.
al papá que siempre quise tener. Esa noche, Alejandro, Mateo, Valeria y Esperanza cenaron juntos por primera vez en la casa de Alejandro. Era una cena sencilla: pizza que Mateo había insistido en hacer, refresco que Valeria trajo y un postre que Esperanza preparó en el albergue con ayuda de las otras niñas. Pero para Alejandro fue la cena más importante de su vida. Por primera vez, sus hijos le hablaron sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Mateo contó que quería ser médico para ayudar a personas como las del albergue. Valeria dijo que quería usar la danza para alegrar a niños enfermos. Esperanza simplemente dijo que quería que su nueva familia estuviera junta para siempre. «Señor Alejandro», dijo Esperanza mientras ayudaba a lavar los platos, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Por qué está llorando si está feliz?» Alejandro rió en medio de las lágrimas. «Porque a veces la felicidad es tan grande que el corazón no puede guardarla toda adentro. Entonces se sale por los ojos». «Entiendo. Entonces está derramando felicidad». «Estoy derramando felicidad». 2 semanas después, Alejandro recibió la mejor noticia de su vida. Dolores había sido aprobada para salir definitivamente de la clínica de rehabilitación y el proceso para que él se convirtiera en tutor legal de Esperanza estaba avanzando rápidamente gracias a los testimonios de decenas de personas que habían presenciado su transformación. Pero Dolores sorprendió a todos con una propuesta inesperada. «Señor Alejandro, quiero trabajar en la fundación que está creando». Dolores no necesita trabajar ahora. Puede enfocarse en su recuperación, en estar cerca de Esperanza. «No, señor Alejandro, necesito hacer esto. No puedo solo recibir ayuda para siempre. Quiero ayudar a otras madres que están pasando por lo que yo pasé. Quiero mostrar que es posible recuperarse, transformarse». Y fue así como Dolores se convirtió en la primera empleada de la Fundación Esperanza, que Alejandro estaba creando con la ayuda de sus nuevos socios empresarios. Su función sería coordinar un programa de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo tratamiento para adicciones, sino también apoyo psicológico, capacitación laboral y seguimiento familiar. «Dolores», dijo Alejandro el día que ella firmó el contrato, ¿está segura de que quiere hacer esto? Va a ser difícil, va a tocar heridas que tal vez aún no han sanado completamente. «Señor Alejandro», Dolores lo miró directamente a los ojos, «usted ya me devolvió a mi hija, me dio una nueva oportunidad de vida, me dio dignidad. Ahora quiero pasar eso a otras personas. Quiero que otras madres tengan la misma oportunidad que yo tuve». 7 meses después, del día en que una niña de 9 años le había preguntado por qué se veía lastimado, Alejandro estaba sentado en el jardín de su nueva casa, más pequeña, más sencilla, pero infinitamente más feliz que la mansión que había perdido. Mateo estaba enseñando a Esperanza a jugar ajedrez. Valeria ensayaba una coreografía nueva que quería presentar para los niños del albergue, y Dolores preparaba un reporte sobre las primeras familias que habían sido beneficiadas por el programa. Alejandro miró esa escena y se dio cuenta de que había perdido una fortuna, pero ganado una familia verdadera. Había perdido prestigio social, pero ganado propósito de vida. Había perdido bienes materiales, pero ganado riquezas que ningún ladrón podía robar. «Señor Alejandro», Esperanza interrumpió sus pensamientos, «¿todavía se pone triste a veces?» Alejandro sonrió, recordando la pregunta que lo había cambiado todo. «A veces, Esperanza, pero ahora cuando me pongo triste, los miro a ustedes y recuerdo que soy el hombre más afortunado del mundo». «¿Por qué?» «Porque descubrí que el amor es la única cosa que se multiplica cuando la compartimos». Y en ese momento, viendo a sus 4 hijos, Mateo, Valeria, Esperanza y todos los niños de la fundación, que ahora consideraba familia, Alejandro supo que había encontrado la verdadera riqueza de la vida. El ataque llegó de donde Alejandro menos lo esperaba. Era un viernes por la mañana cuando Dolores entró corriendo a su oficina en la fundación, con lágrimas rodando por su rostro y un periódico temblando en sus manos. «Señor Alejandro, están destruyendo todo. Mire lo que nos hicieron». Alejandro tomó el periódico y sintió que la sangre se le helaba en las venas. El titular gritaba en letras enormes: «Estafador usa niña para limpiar su imagen». Debajo, una foto suya con Esperanza en el albergue, pero distorsionada para parecer algo sórdido, acompañada de un texto venenoso
que lo pintaba como un manipulador que estaba usando a una niña abandonada para ganar simpatía pública. «Esto es mentira». Dolores estaba desesperada. «¿Cómo pueden escribir estas cosas horribles?». Alejandro leyó el artículo completo, cada palabra como una puñalada. El texto sugería que él había secuestrado a Esperanza de la Calle para usar su historia como marketing personal, que la fundación era una farsa para lavar dinero restante, que Dolores era una cómplice en el esquema porque estaba siendo pagada para hacer falsas acusaciones contra Raúl Mendoza. «¿Quién escribió esto?», preguntó Alejandro, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «El periodista que firma es Carlos Vázquez, pero todo mundo sabe que es empleado del grupo empresarial de Raúl». Dolores temblaba de rabia. «Están tratando de callarnos, señor Alejandro. Están tratando de destruir todo lo que construimos». Pero lo peor aún estaba por venir. Una hora después, el licenciado Morales llamó con una voz tensa que Alejandro reconoció como presagio de catástrofe. «Alejandro, presentaron una demanda en el juzgado familiar cuestionando tu aptitud para cuidar de Esperanza. Están alegando que eres un investigado por la Procuraduría, que tienes problemas financieros, que estás usando a la niña para fines perversos». Alejandro se sentó pesadamente en la silla, mirando por la ventana donde podía ver a Esperanza, jugando en el patio con otros niños, completamente ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. «¿Pueden quitármela?». «Pueden, Alejandro. El juez puede determinar que Esperanza regrese a la custodia del Estado hasta que tu situación legal sea definitivamente resuelta». «¿Hasta cuándo?». «La audiencia es mañana por la tarde». Alejandro colgó el teléfono y caminó hasta la ventana, observando a Esperanza enseñar a otros niños a plantar semillas de girasol en vasitos de plástico reciclado. Ella estaba radiante, hablando animadamente sobre cómo las plantas necesitaban amor para crecer, igual que las personas. ¿Cómo le diría a esa niña que podría perderla? ¿Cómo le explicaría que personas malvadas estaban tratando de separarlos solo por venganza? «Señor Alejandro», la voz de Esperanza detrás de él lo hizo voltear. Ella estaba sosteniendo un vasito con una pequeña semilla de girasol. «Planté esto para usted. Doña Mercedes dice que los girasoles siempre miran al sol, aunque esté nublado». Alejandro se arrodilló y abrazó a Esperanza, tratando de memorizar el olor de su cabello, la forma como se acurrucaba en sus brazos, la confianza absoluta en sus ojos. «Esperanza, si algún día personas malas tratan de separarnos, quiero que sepas algo». «¿Qué?». «Que no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase, siempre vas a ser mi hija del corazón, y siempre voy a luchar para volver a ti». Esperanza lo miró con esos ojos profundos, y Alejandro vio que había entendido que algo grave estaba pasando. «¿Alguien me quiere quitar de usted?». Alejandro no pudo mentirle. «Es posible». «¿Por qué?». «Porque algunas personas piensan que un hombre solo no puede cuidar bien de una niña». Esperanza se quedó en silencio por algunos momentos. Después dijo algo que partió el corazón de Alejandro. «Pero usted me cuida mejor que cualquier persona me haya cuidado jamás. Me hizo sentir que valgo algo». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en el cuarto de Esperanza, viéndola dormir pacíficamente, aún abrazando el dibujo de la nueva familia que había hecho meses atrás. ¿Cómo podría permitir que se la quitaran? ¿Cómo podría fallarle ahora? La mañana siguiente trajo una sorpresa que Alejandro jamás esperaría. Cuando llegó a la fundación, encontró una multitud de personas en la puerta. Familias enteras, niños cargando pancartas, empresarios en trajes, empleados del albergue, todos ahí por la misma razón. «Señor Alejandro», gritó doña Mercedes corriendo a abrazarlo. «No vamos a dejar que se lleven a nuestra Esperanza». Toda la comunidad se unió para defenderlos. Alejandro miró alrededor, incrédulo. Había pancartas con frases como «Alejandro Herrera es nuestro héroe», «Esperanza merece quedarse con quien la ama», «Justicia para la familia Herrera». Personas que él había ayudado a través de la fundación, niños que conoció en el albergue, empresarios que se unieron al proyecto, todos ahí para defenderlo. «¿Cómo se enteraron?», preguntó Alejandro emocionado. «Esperanza les contó a las otras niñas anoche», respondió una de las empleadas del albergue. «Y las niñas nos contaron a nosotras. En una hora todo mundo sabía, y todo mundo quiso venir».
Mateo y Valeria llegaron corriendo con Carmen, la exesposa de Alejandro, justo detrás. Para sorpresa de él, Carmen vino directamente a abrazarlo. Alejandro, leí el artículo asqueroso del periódico y vine aquí para decir algo. Pudiste haber sido un esposo ausente, pero veo cómo cuidas a Esperanza. Te convertiste en el padre que nuestros hijos siempre quisieron tener. Carmen, no, déjame terminar. Voy a testificar a tu favor hoy. Voy a decirle al juez que eres un hombre bueno, que mereces cuidar a esa niña que tanto amas. A las 3 de la tarde, el juzgado estaba lleno de personas que querían apoyar a Alejandro y Esperanza. El juez, doctor Roberto Jiménez, un hombre serio de 60 años, miró impresionado la cantidad de gente presente. En 40 años de carrera, nunca había visto tanta movilización popular en un caso de custodia, comentó con los abogados. Del lado opuesto, estaban solo 2 abogados representando los intereses de Raúl Mendoza, claramente incómodos con la situación. La audiencia comenzó con los abogados adversarios presentando sus argumentos. Hablaron sobre inestabilidad financiera, investigaciones criminales, ambiente inadecuado para una niña, pero sus palabras sonaron vacías ante lo que vino después. Una a una, las personas que Alejandro había tocado comenzaron a hablar. Doña Mercedes contó cómo él transformó el albergue. Los empresarios hablaron sobre cómo los inspiró a usar sus fortunas para ayudar gente. Empleados de la fundación testificaron sobre su cariño genuino con todos los niños, pero el momento más emotivo llegó cuando Dolores subió al estrado de testigos. «Su señoría», dijo ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas, «yo era una drogadicta que perdió la custodia de mi propia hija. El señor Alejandro no tenía que ayudarme, no ganaba nada con eso, pero me dio una segunda oportunidad. Me dio trabajo, dignidad, esperanza, y más importante, me devolvió a mi hija». «¿Cómo es eso?», preguntó el juez. «Mi hija estaba muerta por dentro cuando vivía en la calle conmigo, triste, sin esperanza, sin creer que valía algo. El señor Alejandro la resucitó, su señoría. La hizo sonreír, soñar, creer en el amor. Si usted le quita a Esperanza de él, la va a estar matando otra vez». El silencio en el tribunal era absoluto. Muchas personas lloraban abiertamente. Entonces Mateo se levantó. «Su señoría, ¿puedo hablar?» «Puede, joven. Soy hijo de mi papá, pero durante 16 años no conocía a mi papá de verdad. Solo conocí a mi papá cuando trajo a Esperanza a nuestra familia. Ella le enseñó a ser papá, y él me enseñó que familia no es solo sangre, es amor. Si usted los separa, va a estar separando una familia verdadera». Valeria también se levantó. «Su señoría, Esperanza es mi hermana, no de sangre, pero de corazón. Y mi papá es el mejor papá del mundo cuando está con ella. Sonríe, juega, enseña, cuida. Esperanza hizo que mi papá volviera a ser humano». Entonces, para sorpresa de todos, Esperanza pidió hablar. «Su señoría», dijo ella, corrigiendo el género sin saber, «¿puedo hablar con usted?» El juez sonrió por primera vez. «Claro, mi niña. Y es su señoría, no su señoría. Perdón, su señoría, sé que soy solo una niña, pero quería decir algo. Habla, Esperanza. Antes de conocer al señor Alejandro, yo pensaba que no servía para nada, que era basura que la gente tiraba. Pero él me miró como si fuera la cosa más importante del mundo. Me enseñó que tengo valor, que puedo soñar, que merezco ser amada». Esperanza hizo una pausa, limpiando una lágrima. «Si usted me quita de él, no me voy a morir, pero se va a morir esa parte de mí que aprendió a ser feliz, y no quiero que se muera». El silencio en el tribunal duró una eternidad. Entonces, el juez se levantó. «Voy a decretar un receso de 3 horas para analizar el caso». Fueron las 3 horas más largas de la vida de Alejandro. Se quedó en el pasillo del juzgado, abrazado con Esperanza, mientras decenas de personas hacían vigilia en silencio alrededor de ellos. Cuando regresaron al tribunal, el juez tenía una expresión solemne. Después de analizar todas las evidencias y testimonios, este tribunal decide que Esperanza Morales permanecerá bajo la custodia provisional del señor Alejandro Herrera hasta que el proceso de adopción sea finalizado. El tribunal explotó en aplausos y gritos de alegría. Esperanza saltó a los brazos de Alejandro, quien lloraba como un niño. «Señor Alejandro, ganamos. Ganamos, mi princesa.
Ganamos porque el amor siempre vence. Pero mientras celebraban, Alejandro no sabía que Raúl Mendoza estaba preparando un último y desesperado ataque. Un ataque que pondría a prueba no solo su valor, sino su fe en la bondad humana. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado, y esta vez Raúl no atacaría solo a Alejandro. Atacaría directamente a Esperanza y Dolores, forzando a Alejandro a tomar la decisión más difícil de su vida: salvar a su nueva familia o salvarse a sí mismo. El amor sería puesto a prueba una vez más, y Alejandro descubriría si estaba realmente preparado para sacrificar todo por las personas que amaba. El sonido de la sirena de la ambulancia cortó el silencio de la madrugada como un grito de desesperación. Alejandro corrió por los pasillos del Hospital General con el corazón explotando en el pecho, aún sin poder creer la llamada que había recibido 3 horas antes. Dolores estaba internada en estado grave en la unidad de cuidados intensivos, víctima de un accidente automovilístico que la propia policía consideraba sospechoso. Salía de la junta de padres de familia en la escuela de Esperanza cuando un coche la atropelló, explicó el comandante Fernández. El conductor se dio a la fuga, pero tenemos testigos que describen a un hombre manejando intencionalmente contra ella. Alejandro sabía que no había casualidades en la vida. Raúl Mendoza finalmente había mostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruirlo. Y esta vez había atacado a una mujer inocente que luchaba por reconstruir su vida. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro al doctor que salió de cuidados intensivos. Grave pero estable. Traumatismo cerebral, 4 costillas fracturadas, hemorragia interna que logramos controlar. Va a sobrevivir, pero la recuperación será larga. Alejandro se sentó en el pasillo del hospital y hundió la cara entre las manos. ¿Cómo le diría a Esperanza que su madre estaba en cuidados intensivos? ¿Cómo le explicaría que personas malvadas habían lastimado a Dolores solo para hacerle daño a él? Señor Alejandro, la voz pequeña y asustada lo hizo levantar la cabeza. Esperanza estaba ahí en pijama, acompañada de Mateo y Valeria, que la habían traído corriendo al hospital. Mi princesa. Alejandro la cargó, sintiendo el cuerpecito temblar de miedo. ¿Mamá va a estar bien?, preguntó Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi amor, tu mamá es fuerte, es una guerrera, va a estar bien. ¿Fue mi culpa?, susurró Esperanza. ¿Ella estaba en mi escuela por mi culpa? Alejandro sostuvo su rostrito entre las manos, mirando directamente a sus ojos. Esperanza, escucha bien lo que te voy a decir. Nada de esto es culpa tuya. Nada. Personas malvadas hicieron algo malo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Pero Alejandro sabía que las palabras no eran suficientes. Raúl había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Ya no se conformaba con destruir a Alejandro. Ahora estaba atacando a personas inocentes, a una mujer que luchaba por ser mejor madre, a una niña que ya había sufrido demasiado en la vida. 4 días después, mientras Dolores aún estaba hospitalizada, Alejandro recibió una llamada que lo hizo temblar de rabia. Alejandro, mi viejo amigo. La voz de Raúl era cínica, cargada de falsa preocupación. Supe del accidente terrible de Dolores. Qué cosa más triste. Eres un cobarde, Raúl. Atacar a una mujer inocente. ¿Yo? Alejandro, estás delirando. Yo no tengo nada que ver con accidentes viales. Pero sabes, estas cosas pueden seguir pasando si insistes en perseguirme con esas acusaciones falsas. ¿Qué quieres? Simple. Retiras todas las acusaciones contra mí, te declaras culpable de los delitos de que te acusan y yo garantizo que no van a ocurrir más accidentes con tu nueva familia. ¿Y si no acepto? La próxima víctima puede ser alguien más pequeño, más frágil, más inocente. La amenaza contra Esperanza fue como un golpe en el estómago de Alejandro. Raúl estaba dispuesto a lastimar a una niña de 9 años para escapar de la justicia. Tienes 24 horas para decidir, continuó Raúl. Me daría mucha tristeza si algo le pasara a la pequeña Esperanza. Niña tan dulce, tan indefensa. Alejandro colgó el teléfono y se quedó inmóvil por largos minutos, tratando de procesar la monstruosidad de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo había sido capaz de confiar en ese hombre durante 17 años? ¿Cómo no vio que Raúl era un psicópata capaz de lastimar niños inocentes? Esa noche, Alejandro no pudo dormir.
Se quedó sentado en la silla del cuarto de Esperanza, viéndola dormir pacíficamente, y tomó la decisión más difícil de su vida: entregarse a las autoridades, confesar delitos que no había cometido, pasar años en prisión, todo eso para proteger a Esperanza y Dolores. Pero cuando estaba a punto de llamar al licenciado Morales para arreglar su rendición, algo inesperado sucedió. Mateo entró al cuarto seguido de Valeria. «Papá, necesitamos hablar», dijo Mateo con una seriedad que Alejandro nunca había visto en el muchacho de 16 años. «¿Es sobre el hombre malo que lastimó a doña Dolores?», preguntó Valeria. «Escuchamos tu conversación por teléfono». Alejandro miró a sus hijos, aún adolescentes, pero que habían madurado rápidamente ante las adversidades. «No deberían haber escuchado eso, pero lo escuchamos», dijo Mateo, «y no vamos a dejar que te entregues por nosotros. No es por ustedes». «Sí es». Valeria se acercó a él. «Vas a tratar de sacrificarte para protegernos. Pero papá, tenemos una idea mejor». «¿Sabes qué idea?» Mateo y Valeria se miraron, y Alejandro vio algo en sus ojos que lo sorprendió: determinación, valor, un amor maduro que jamás esperaría encontrar en adolescentes. «Vamos a contarle todo a todo el mundo», dijo Mateo. «Vamos a exponer a ese Raúl en Internet, en la televisión, en los periódicos. Vamos a hacer que todo México sepa qué tipo de monstruo es. Mateo, ustedes son menores de edad. Esto es peligroso». «Papá», Valeria tomó su mano, «Esperanza nos enseñó algo muy importante. Dijo que cuando uno tiene una familia de verdad, todos protegen a todos. Somos tu familia ahora, y la familia no deja que la familia se sacrifique sola». Alejandro miró a esos dos adolescentes, que apenas algunos meses atrás casi no le hablaban, y sintió una ola de orgullo y amor que casi lo tiró. «¿Saben que esto puede salir mal? ¿Que Raúl puede tratar de lastimarlos a ustedes también?» «Lo sabemos», dijo Mateo, «pero también sabemos que quedarse callado mientras personas malvadas lastiman a personas buenas es ser cómplice del mal». En la mañana siguiente, algo extraordinario comenzó a suceder. Mateo y Valeria, con ayuda de sus redes sociales, comenzaron a contar la historia verdadera. Publicaron fotos de Dolores en el hospital, contaron sobre las amenazas de Raúl, expusieron toda la corrupción y violencia que había practicado. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. La justicia para Alejandro comenzó a ser tendencia en redes sociales. Influencers digitales compartieron la historia. Periodistas independientes comenzaron a investigar. La presión popular sobre las autoridades creció exponencialmente. Pero el momento más emotivo llegó cuando Esperanza, aún en el hospital visitando a su madre, grabó un video que partió el corazón de millones de mexicanos. «Hola, me llamo Esperanza. Tengo 9 años y quería contarles sobre mi señor Alejandro». Hablaba para la cámara del celular de Mateo, sentada al lado de la cama de Dolores. «Hay un hombre malo que quiere lastimar a mi familia. Ya lastimó a mi mamá, que está aquí en el hospital, y ahora quiere lastimar a mi señor Alejandro, que es el hombre más bueno del mundo». Esperanza hizo una pausa, limpiando una lágrima. «Mi señor Alejandro me enseñó que tengo valor. Antes de conocerlo pensaba que era basura. Ahora sé que soy especial. Hizo eso con muchos niños. Nos enseñó a todos que somos importantes. Por favor, no dejen que el hombre malo destruya nuestra familia». El video alcanzó 8 millones de visualizaciones en 18 horas. Celebridades comenzaron a compartirlo. Políticos se pronunciaron. La Procuraduría fue obligada a reabrir las investigaciones sobre Raúl con máxima prioridad. Y entonces ocurrió el milagro que Alejandro jamás esperaría. 5 días después del video de Esperanza, Raúl Mendoza fue arrestado en flagrancia tratando de huir del país con pasaporte falso y más de 15 millones de dólares en efectivo. «La presión popular fue tanta que no pudimos postergar más», explicó el agente de la Procuraduría. «Encontramos evidencias de que realmente orquestó el ataque contra Dolores, además de confirmar todo el fraude contra usted. Raúl no solo sería procesado por delitos financieros, sino también por tentativa de homicidio contra Dolores y amenazas contra una menor de edad». 8 meses después, Alejandro estaba sentado en la primera fila de un auditorio lleno, viendo algo que lo llenó de orgullo más que cualquier negocio que hubiera cerrado jamás. Esperanza, ahora de 10 años, estaba en el escenario recibiendo una medalla de honor
al mérito ciudadano del gobierno de la Ciudad de México. Esperanza Morales Herrera, anunció el secretario de gobierno. Nos enseñaste que el valor no tiene edad, que el amor no tiene límites y que una niña pequeña puede mover montañas cuando tiene la verdad de su lado. Alejandro miró alrededor y vio que no estaba solo en la audiencia. Mateo estaba ahí, ahora de 17 años, estudiando para el examen de admisión de medicina con aún más determinación, después de ver a Dolores recuperarse en el hospital. Valeria, de 14 años, había creado un programa de danza-terapia para niños hospitalizados. Dolores, completamente recuperada, estaba radiante viendo a su hija ser honrada. Pero la mayor sorpresa vino cuando Esperanza tomó el micrófono para hacer su discurso de agradecimiento. «Gracias por esta medalla bonita», dijo ella, con la simplicidad que la caracterizaba. «Pero quería decirles algo. Yo no soy heroína. Solo hice lo que mi familia me enseñó. Proteger a quien queremos». Esperanza hizo una pausa y miró directamente a Alejandro. «Señor Alejandro, cuando me preguntó en el hospital por qué estaba haciendo todo eso para salvarlo, no supe responder bien. Pero ahora sé. Fue porque me enseñó que familia es quien escoge quedarse, no quien nació junto. Y yo escogí quedarme con usted para siempre». Alejandro tuvo que salir del auditorio por algunos minutos para llorar solo, demasiado emocionado para aguantar esas palabras frente a tanta gente. Cuando regresó, Esperanza había bajado del escenario y corrió a abrazarlo. «Señor Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, mi princesa. ¿Todavía se pone triste a veces?» Alejandro sonrió, recordando la pregunta que lo había cambiado todo 2 años atrás. «¿Sabes, Esperanza? Descubrí algo muy importante». «¿Qué?» «Que la tristeza es parte de la vida. Pero cuando uno tiene amor de verdad, la tristeza se vuelve solo una nube que pasa, y después de ella siempre sale el sol. ¿Y ahorita hay sol o nube?» Alejandro miró alrededor, viendo a Mateo conversando animadamente con Dolores sobre sus planes de medicina, a Valeria enseñando a otras niñas a bailar, a decenas de familias que habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. «Ahorita hay el sol más hermoso que he visto en mi vida». 3 años después, Alejandro estaba nuevamente en la misma banqueta donde había conocido a Esperanza, pero esta vez no estaba solo y desesperado. Estaba acompañado de toda su familia en una tradición que habían creado. Cada año, en el aniversario del primer encuentro, regresaban a ese lugar para conversar con personas en dificultades. «¿Se acuerda cuando me preguntó por qué me veía lastimado?» Alejandro preguntó a Esperanza, ahora de 12 años, más alta y aún más sabia. «Me acuerdo». «¿Y se acuerda de su respuesta?» No respondí nada. Salí corriendo. Esperanza se rió. ¿Pero ahora respondería diferente? Alejandro pensó por algunos momentos. Ahora diría, me veía lastimado, porque no sabía que el amor es la única riqueza que aumenta cuando la compartimos. Y yo le preguntaría, y ahora ya sabe. Ahora sé. Aprendí de una niña muy sabia que me enseñó que familia no es quien nació junto, es quien escoge quedarse junto. En ese momento una mujer joven se acercó a ellos, cargando a un niño pequeño en brazos. Claramente estaba en dificultades, con ropa gastada y ojos desesperados. «Por favor», dijo ella, «¿pueden ayudarme? Mi hijo tiene hambre y no tengo a dónde ir». Alejandro miró a Esperanza, que sonrió y se acercó a la mujer. «Claro que podemos ayudar», dijo Esperanza. «Mi señor Alejandro siempre dice que todo mundo merece una segunda oportunidad. ¿Quiere conocer un lugar donde hacen que las personas se sientan especiales?» Mientras caminaban juntos hacia la fundación, Alejandro reflexionó sobre el viaje increíble que había vivido. Había perdido 300 millones de pesos, pero ganado una fortuna en amor. Había perdido una empresa, pero construido una familia. Había perdido un socio corrupto, pero encontrado cientos de personas que valían la pena. Y todo había comenzado con una pregunta simple de una niña de 9 años. ¿Por qué se ve tan lastimado? Ahora, Alejandro sabía la respuesta. Se veía lastimado porque no conocía el verdadero sentido de la vida. Se veía lastimado porque confundía éxito con felicidad, dinero con riqueza, posición social con valor personal. Pero una niña de la calle había llegado a su vida para enseñarle la lección más valiosa que jamás aprendería, que amor es la única moneda que nunca pierde valor, que familia es el único patrimonio que nadie puede robar,
y que la felicidad no es algo que se conquista, es algo que se construye día tras día, decisión tras decisión, abrazo tras abrazo. Alejandro Herrera había perdido todo y ganado todo al mismo tiempo, y descubrió que a veces es necesario perder todo lo que creemos importante para encontrar todo lo que realmente importa. La pregunta de Esperanza había cambiado su vida para siempre. Y ahora, juntos, dedicaban sus vidas a hacer la misma pregunta a otras personas que parecían perdidas. ¿Por qué se ve tan lastimado? Porque todo mundo merece la oportunidad de descubrir que no está solo en el mundo, que existe amor esperando ser encontrado, que existe familia esperando ser construida, y que a veces la salvación llega en forma de una niña pequeña, con ojos grandes y un corazón aún más grande, que se preocupa lo suficiente para preguntar ¿por qué estamos lastimados? Esta es la historia de cómo una pregunta simple salvó 2 vidas y cambió el mundo alrededor de ellas. La historia de cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables, entre las personas más diferentes, en los momentos más difíciles. La historia de cómo una niña de la calle y un millonario arruinado se convirtieron en padre e hija, y juntos descubrieron el verdadero significado de la riqueza. Y vivieron felices para siempre, no porque no tuvieron más problemas, sino porque aprendieron que cualquier problema se puede enfrentar cuando se tiene amor verdadero, el amor que se multiplica cuando se comparte, el amor que sana cuando se dona, el amor que transforma cuando se escoge, el amor que vale más que todo el dinero del mundo.